¿Qué harías si mañana te dijeran que te queda una sola hora de vida? Quédate conmigo, porque ya nada será igual después de escuchar esta historia. Margarita había perdido la alegría y la ilusión de vivir mucho antes de aquel día que lo cambió todo. Años atrás, la vida le había arrebatado al amor de su vida. El hombre con el que había compartido sus sueños, sus risas, sus miedos y cada pequeño instante que hacía de su vida una experiencia única y maravillosa. Desde aquella trágica pérdida, Margarita nunca volvió a ser la misma. Poco a poco, la alegría que había llenado su vida durante tantos años comenzó a desvanecerse. Los cafés con amigas, que en tantas ocasiones habían llenado su corazón de alegría, fueron quedando cada vez más lejos. Los planes quedaron sustituidos por excusas, y aquello que antes le hacía ilusión empezó a perder color ante sus ojos. El mundo de Margarita se vio reducido a aquella casita de madera, a su jardín y a su amada e inseparable compañera, su gatita Blanqui. Los días transcurrían lentos y silenciosos, casi idénticos unos a otros. Hasta que una mañana encontró algo en su buzón que cambiaría su vida para siempre. Era un sobre negro, completamente negro, sin remitente, sin sello, sin una sola palabra escrita en el exterior. Margarita lo sostuvo entre sus manos sin apartar la mirada. Algo en aquel sobre no parecía normal. Sorprendida y temblorosa, entró en su habitación y se sentó lentamente sobre la cama. Blanqui saltó a su lado y se acomodó junto a ella. Durante unos segundos permaneció inmóvil, mirando aquel extraño sobre negro. Finalmente introdujo un dedo bajo la solapa y lo abrió con cuidado. Dentro encontró una única hoja de papel. Tomó aire lentamente y entonces leyó las primeras palabras. Margarita, mañana a esta misma hora te quedará exactamente una hora de vida. Si dudas de estas palabras, mira en el último cajón de tu mesita de noche. Encontrarás algo que solo tú y yo conocemos. Nos volveremos a encontrar mañana. Sin pensarlo dos veces, Margarita abrió el último cajón de su mesita de noche. Apartó unas fotografías antiguas y entonces lo vio. Grabado en la madera del fondo del cajón, aparecía su nombre junto a un pequeño corazón. Reconoció aquella letra al instante y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Jamás había visto aquel mensaje. En ese momento comprendió que la carta decía la verdad. Aquella noche, Margarita lloró como no lo había hecho en años. Lloró por todo lo que iba a dejar atrás, por su hogar, por sus recuerdos, por Blanqui, por aquellas amigas a las que llevaba demasiado tiempo sin abrazar. Y mientras las horas avanzaban, comprendió algo. Ya no quedaba tiempo para seguir viviendo en el pasado. Si aquellas iban a ser sus últimas horas de vida, quería vivirlas de verdad. Cuando amaneció, Margarita dejó de contar las horas que le quedaban y empezó a valorar cada minuto que aún tenía. Llamó a sus amigas y les pidió perdón por tantos años de silencio. Volvió a sentarse con ellas alrededor de un café y por primera vez en muchos años disfrutó de cada sonrisa, cada palabra y cada instante como si fuera un regalo. Abrazó a Blanqui como si quisiera guardar aquel instante para siempre. Volvió a recorrer su jardín. Los colores parecían más intensos.
el aire más puro, y todo lo veía con unos ojos que había olvidado que tenía. Comprendió que la felicidad nunca había desaparecido, había estado allí todo el tiempo. Y sin apenas darse cuenta, el día fue llegando a su fin. Las horas pasaron más deprisa de lo que jamás habría imaginado, hasta que el reloj marcó el momento señalado en la carta. Y finalmente llegó la hora. Margarita regresó a casa. Se sentó en su sofá favorito. Blanqui se acurrucó sobre su pecho. Aquella cálida compañía llenó su corazón de una paz que hacía años no sentía. Había sido uno de los días más intensos y felices de toda su vida. Sonriendo, en paz y con el corazón lleno de amor, abrazada a Blanqui, cerró los ojos. Horas después, la luz del amanecer entraba por la ventana. Varias horas habían pasado. Blanqui seguía junto a ella, y de repente, Margarita abrió los ojos. Seguía viva. Y entonces lo vio. Sobre la mesita descansaba una pequeña nota. La tomó entre sus manos. Reconoció aquella letra al instante y con lágrimas en los ojos comenzó a leer. Mi querida Margarita, si estás leyendo esto, significa que por fin has vuelto a vivir. Nunca quise que te quedaras atrapada en mi recuerdo. Quise que siguieras riendo, amando, soñando, disfrutando de cada amanecer como hacías antes. Prométeme algo. Vuelve a vivir con la misma intensidad con la que has vivido este día. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Con todo mi amor, tu esposo, hasta que volvamos a encontrarnos.